Cuando se va llenando, se nota que se va poniendo esto un poquito más. Que en Aragón han cortado la calefacción de los sitios públicos a partir del 15 de marzo, solo por las mañanas. Pues se nota Que esta tierra hace mucho más fresco que en Madrid, que como 5 grados más. Bueno, en Madrid ya ve toda la vida se nota, porque no sé, Madrid tiene, claro, cuando sale el sol muy bien, pero cuando se va el sol, pues se nota, porque también está muy alto Madrid. Estudié ahí y hice la tesis ahí, ¿no? Y si no, eso de menos. Lo que lo encuentro muy cambiado en los últimos años. ¿Y dónde estudiaste? En la Complutense. En la tesis ahí con lo que tuvo por supongo que tú conoces, no conocerás porque era Sí. con Mariano Baena de la Plaza. Sí, yo soy también de la Complutense. ¿Qué tipo de gente es la que hay? Pues vamos a partir de la ¿Tiene que ver con el lago? no, creo que es público, no sé, progresistas. ¿Por dónde llega este gente? Por las redes, ¿Por el gobierno? sí, y ¿Por el gobierno también? por los Claro, pero sí que crees que es una red de asociaciones. Sí. Los mismos que tenían hay más gente hoy que para el día de las clases. Ay, no me daba cuenta, Carolina. Síntoma inequívoco de que estamos ya un país europeo, ¿no?, que va a Bruselas desacomplejadamente es que estamos a 2 minutos del evento y está la gente ya aquí, ¿no? Esto, cuando yo era joven, no pasaba. Los alemanes del sur somos. Ahora que somos una isla energética. Está muy bien, eso me gusta mucho. Bueno, pues vamos a esperar por respeto, porque una cosa es empezar puntual y otra cosa es empezar antes, ¿no? No, eso no puede ser. Bueno, Silva lo hemos notificado, pero más tarde de lo que nos hubiera querido, porque hemos estado hasta el final intentando que viniera Edu Madina. Ya os imagináis que no soy Edu Madina, no, me saca una cabeza. Y además él lleva gafas y otras cosas que no voy a mencionar que no nos parecemos. Pero bueno, pues en fin, está indispuesto, no sé si COVID, pero si no se le parece al cuadro, y le hemos dicho que se quedara en Madrid, que no viniera y que lo sentíamos mucho. Y dicho esto, nos debe 2, porque iba a venir también con Borja Semper a presentar su libro, y también en aquel momento sobre todo fue Borja y en este ha sido más Edu. Así que bueno, pues voy a estar yo un poco en la mesa, que de todas formas tenía mucha ilusión, así que... Y 18:30 vamos a empezar. Bueno, pues en este ciclo que ya inauguramos el otro día y que está dirigiendo pues, de forma brillante Carmen Lumbierres, que la queremos mucho aquí en el laboratorio, bueno, pues porque nos interesa que haya muchas miradas, ¿no?, y que haya muchos enfoques. Y bueno, por supuesto tenemos a Manuela, que ahora la presenta un poco más Carmen, ¿no? Este ciclo en el que estamos reflexionando sobre la democracia es uno de 4 ciclos que estamos desarrollando en el laboratorio. Uno de los 23 programas que estamos llevando a cabo en de enero a junio, y es una de las 123 actividades programadas, porque luego hay más que no están programadas pero suceden. Y estábamos ahora con Mariví, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, que nos acompaña, y bueno, con Teresa, que es la directora general de Igualdad y Familias, comentando que queremos que este sea el buque insignia del departamento, en el sentido de que todas esas cosas que está haciendo el Gobierno de Aragón y que
cristaliza a través del departamento, sin duda alguna más social, por eso se llama Ciudadanía y Derechos Sociales, en la que trabajamos con niños, con familias, con inmigrantes, con ONGs, con organizaciones sociales, colectivos de discapacitados. También en lo educativo, incluso en el aspecto de la educación informal, niños, en fin, jóvenes, a través del Instituto de la Juventud, por supuesto todo el tema de género, etcétera. Bueno, pues que de alguna forma tengan en este espacio su llegada. Y sin más, pues bueno, pues vamos a arrancar esta segunda jornada del ciclo. Le voy a dar la palabra primero a Carmen para que ponga un poco contexto y nos vamos a quedar pues en este diálogo tan ameno con una persona que queremos muchísimo en Aragón, Manuela Carmena, y que he de decir que la sentíamos cerca, porque aunque no estuviera con nosotros, no sé si Mariby me dejas decir el chascarrillo ese, que una persona que nos quiere le dijo a Mariby en Twitter algo así de que Mariby era la Manuela Carmena de Aragón, ¿no? Y yo la verdad es que no conocía ese chascarrillo, que es de una amiga mía, por cierto, otra socióloga también, politóloga bastante famosa, y estoy completamente de acuerdo. Tenemos nuestra particular Manuela Carmena, pero no está de más traer a la otra para bueno, compartir con ella de cuerpo presente sus reflexiones y sus desventuras y sus aprendizajes. Venga, Carmen, dale tú. Que no me quiero largar porque... Hola, buenas tardes a todos. Sí, en el primer momento ya lo ha hecho Raúl, pero disculpar a Eduardo Medina que no ha podido venir. Es la segunda vez que lo intentamos. Algo es camino, mira, esto hay que mirarlo. Hace 3 meses. Y no, pues que lo sentía muchísimo porque le hubiera encantado estar con vosotros y por estar también con Manuela. No reitero mis agradecimientos de la primera jornada por no ser pesada, pero muchísimas gracias a todos, al departamento y a todo el personal del lab. Para mí también es un placer. Siempre lo ha sido, incluso cuando no venía, me parecéis un modelo, lo vuelvo a repetir. Y nuestra idea hoy era, después de haber hablado hace 3 semanas o así, en una de la primera charla que tuvimos con José María Lasalle y Antonio Maldonado, sobre qué pasaba con la crisis de la democracia liberal, que además nos pilló justo con la invasión de Rusia a Ucrania, y este ciclo tiene un título que pusimos sobre qué crisis, qué democracia, ¿no? Hacia dónde va la democracia. Y en la primera de las jornadas hablamos sobre la crisis del modelo liberal, sobre todo la crisis de las instituciones liberales y de la democracia institucional tal como la conocemos representativa hasta este momento, ¿no? Nuestra idea hoy era hacer un poco de proyección de futuro con Eduardo y con Manuela sobre la debilidad de la democracia en general y sobre todo en estos tiempos convulsos que llevamos viviendo en Europa desde los movimientos de la indignación, y aportar un poco de optimismo hacia el futuro. Y yo creo que eran además 2 personas que tenían un perfil parecido, en otros se diferenciaban, pero un perfil parecido, los que se podía denominar a ellos mismos como impuros, igual como se titula el documental de Edu Medina y de Borja Semper, cuando se les dice que no son lo suficientemente militantes en un lado o en otro en el País Vasco, ¿no? Me parece que ellos dos, que tanto Manuela como Eduardo tenían este perfil de no ajustarse exactamente a lo que se espera ahora de los miembros de los partidos políticos, que por una parte es siempre muy alabado por la población en general de uy, hacen falta más políticos como vosotros, ojalá volvierais a la política, y estoy segura que en cuanto que volvieran a pasar a la política institucional recibirían exactamente los mismos palos que han recibido en el pasado y que volverían a recibir ahora, ¿no? Porque la situación de la polarización ahora en España, en política y en general en el mundo occidental es esta. Así que no está Eduardo, está Raúl, pero está Manuela. Y para mí también es un placer tenerla porque, aunque me quiero hacer más joven, pero no, en mi casa Manuela ha sido un referente toda la vida. Y yo creo que en casa de muchos de los que estamos aquí, ¿no? En la transición ha sido un referente sobre todo para muchísimas mujeres. Pues mis padres, o sea, yo que nací al final del franquismo, del franquismo, pero que tenía un padre que militaba en un sindicato, en ese momento en el sindicato vertical, porque era el único en el que podías trabajar si tenías algún tipo de inclinaciones sociales. Se vivía muchísimo la política, muchísimo la conflictividad laboral, y Manuel era un referente. Y para mi madre, que era una señora que había dejado de trabajar, como tantas mujeres cuando tuvo familia,
que además era votante de Adolfo Suárez, pero que admiraba mucho a Manuela Carmena, en esta mezcla que ahora parece como más rara, pero que en ese momento era normal, ¿no? Que una mujer encantada, deslumbrada por el modelo de Adolfo Suárez, me decía de pequeña, mira, este es el referente que tienes que seguir, ¿no? Estudia, trabaja, sé independiente. Y había muy pocas mujeres referentes a finales de los 70 en este país, en lo público, que se dedicaban a la política o a la judicatura. Ella no hacía política institucional, pero a mí me parece que ella siempre ha hecho política, bueno, y me llevará igual la contraria, porque la política es la preocupación por lo público. Y da igual que estés militando en el PC en el 77, que protagonizaras los desgraciados asesinatos de Atocha, que pasaras luego a ser abogada laboralista en unos años crudos de negociación sindical y después de reconversión industrial en este país, desde la judicatura, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y, como todos sabéis, a partir del 2015, alcaldesa de Madrid, con uno de los mejores debates. A mí por lo menos me ha parecido uno de los debates de campaña electoral más remarcables para la historia, porque fue como un corte de lo que habíamos, un corte transversal de lo que habíamos vivido hasta el momento a partir de ese momento, ¿no? Que no sé si lo visteis, pero fue el debate de Manuela con Esperanza Aguirre en el cara a cara, en el que Esperanza estaba un poco crispada y de repente vimos un perfil de una política tranquila, respetuosa, que razonaba con argumentos y que era afectiva y que desmontó afectivamente en ese debate el posicionamiento un poco más enconado de entonces la candidata Aguirre, ¿no? En el segundo debate del 2019 yo creo que ya no pasó lo mismo, porque después de 4 años muy duros, que lo cuenta en su libro, muy duros por muy dura la oposición y muchos medios de comunicación contra la política, esa nueva forma de hacer política que supuso el Ayuntamiento de Carmena, y que lo cuenta muy bien en su último libro, que les recomiendo, que es La joven política, un alegato por la tolerancia y crítico con los partidos políticos, y que nos sirve muy bien de excusa para tratar lo que queríamos tratar, porque abarca todos estos temas sobre el futuro de los partidos políticos, la gestión del odio, hacia qué modelo vamos de participación, de activismo, de participación institucional. Y sobre esto queríamos reflexionar hoy un poco con Manuela. Así que encantada de tenerte. Y nos gustaría que si pudieras ser en primer lugar, que nos hicieras un pequeño diagnóstico de cómo ves la situación política ahora en España. Bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias, Carmen, por lo que has dicho. Vamos a ver. Yo creo que en líneas generales a mí me da la impresión de que la crispación que se observa en la clase política es exclusivamente en la clase política. Yo no creo que esa crispación exista en la sociedad, ¿no? Yo creo que en la sociedad lo que existe es una indiferencia hacia la política, una cierta sensación de, bueno, la política da lo que da y ya está, ¿no? Siempre, digamos, con la capacidad de pensar que quizás las cosas pueden ser diferentes. Pero el punto para mí más interesante es que creo que la crispación no es de la sociedad, es exclusivamente de la clase política. Y luego yo creo que se acepta la democracia sin reflexionar sobre lo que es, sino como algo que está dado. Y lo mismo pues que hay carreteras, pues hay urnas y hay elecciones. No hay un proceso de reflexión, ¿no? En general, eso va unido a que se desprecia la política. Se piensa que la gente que se mete en política pues no es encomiable, no es el ejemplo del político ahora mismo, está muy bajo, no hay un afán por ser político, ¿no? Bueno, esas serían esas 4 o 5 notas, ¿no? A mí eso me ha llevado a explicar muchas veces la necesidad de que nosotros pudiéramos transmitir a muchas personas que nos escuchan la importancia de cuidar la democracia, ¿no? Intentar trasladar que la democracia no es una cosa que esté siempre ahí, ni que haya estado siempre, sino que es una conquista de la humanidad. No solamente es una conquista de nuestro país, sino que es una conquista de la humanidad. Democracia es la aspiración a la igualdad, porque cuando se plantea que todo el mundo puede votar, que todo el mundo tiene derecho a tomar una opción para lo que le puede pasar
a su pueblo, a su ciudad, a su comunidad, quiere decir que todos estamos en la misma línea, ¿no? Ese, yo creo, valor enorme de la democracia, que es hoy por hoy, la mejor forma de gobernarse las agrupaciones humanas, está encaminada siempre a lograr más cotas de igualdad. Yo creo que eso es la cuestión, ¿no? Pero en líneas generales no se reflexiona sobre ello, ¿no? Yo creo que por eso es como a mí por lo menos me ha gustado y he insistido mucho en la necesidad de cuidar la democracia. Cuando yo empleo el término de cuidar la democracia, no quiero utilizar ni el de defender, ni el de luchar por, que son temas demasiado militares y que creo que de alguna manera hay que intentar sacarlos de la democracia, porque en sí mismo la lucha política está como envenenando la democracia, ¿no? A mí por eso me gusta mucho, vuelvo a insistir, en hablar del término cuidar la democracia. Primero porque el cuidado ha estado muy relacionado a la cultura de las mujeres. Las mujeres a lo largo de la historia hemos cuidado, especialmente. Seguimos cuidando. ¿Qué quiere decir cuidar? Cuidar sobre todo es intentar que aquello que cuidamos, sean personas, mascotas o edificios o plantas, pueda desarrollar digamos, su esencia, su finalidad. Cuando cuidas a un niño, te preocupas que el niño se desarrolle, pueda llegar a convertirse en un adulto. Cuando cuidas una planta, te preocupa que la planta pueda acabar desarrollando, fructificando. Es decir, quieres que se desarrolle la esencia de lo que cuidas. Por eso yo creo que cuidar la democracia es algo muy importante, porque nos permite recordar que la democracia es la mejor estructura de gobierno y la más igualitaria. Y la debemos cuidar por eso, porque la vocación de la democracia es la igualdad y, digamos, en ese sentido, la estructura de mejor vida posible, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me parece, ¿no? No sé, es una primera idea. Bueno, en fin, estamos tan de acuerdo en el LAC como que lo vamos a rebautizar como un espacio de cuidado para la democracia. Yo hay una cosa, Manuela, que me gustaría comentar contigo y que últimamente decimos mucho, y es que estamos muy de acuerdo. Por ahí hay algún móvil que últimamente decimos mucho, que efectivamente hay para una generación entera que la democracia es paisaje, que es un intangible tan transparente que no la tocan, ni la valoran, ni la sienten. Y que yo, en fin, tengo 42 años y tengo la sensación de que de 45 para abajo, que hemos nacido ya con la Constitución aprobada, que no sabemos, lo de la transición nos coge como súper lejano, no hemos valorado demasiado la democracia, no le damos, digo, generacionalmente, ¿verdad? No a nivel particular, que yo personalmente lo hago mucho. Pero creo que hay una oportunidad, fíjate tú, no quiero frivolizar con esto, pero me parece que es interesante con el tema de Ucrania. Yo creo que por primera vez, desde hace muchísimos años, la amenaza de Putin y de la guerra de Ucrania rompe, quiebra la urna de cristal en la que vivíamos, que se llama Europa, o se llama Occidente, o lo que me da igual donde pongáis la frontera, y de repente eso que pensábamos que era paisaje, que estaba dado, que era ya consolidado, que era imposible echarlo para atrás, se ve amenazado. Y de repente algo tan, en fin, manido, usado y tal como la democracia liberal puede volver a vivir otra época esplendorosa. Me gustaría que reflexionara sobre esto, pero antes, para ponerte un poco más difícil, creo también que tiramos mucho de nostalgia y de pasado para intentar contagiar emocionalmente con una generación a la que ya ese pasado no le contagia emocionalmente nada o poco, ¿no? Le interpela poco. Y creo que hay que inaugurar una nueva fase de relato tanto para la democracia como para el estado del bienestar. Y que creo que tu proyecto político estaba precisamente en esa órbita y que hizo cosas muy bien, pero hizo cosas pues, o dejó de hacer cosas o, en fin, o creo que son mejorables, ¿no? Me gustaría que reflexionara también un poco sobre eso. Bueno, yo sinceramente no creo que la guerra, la invasión de Rusia, vamos, la invasión que está haciendo Rusia en Ucrania,
Yo no creo que sea un elemento que podamos consolidarlo tanto como que sea una especie de hito que haga consciente a las grandes mayorías de la democracia. No lo creo, volveré luego un poco a esta idea. A mí lo que me parece interesante es que aunque la sociedad actualmente acepta el paisaje de la democracia, es demócrata, es decir, se ha hecho demócrata. Y a mí eso me parece muy interesante. Tú ahora no puedes tener estructuras autoritarias. La gente protesta y la gente dice, no me escuchan, yo quiero que me escuchen. El tema de la plataforma, con lo que pueda tener la plataforma esta última de los camioneros, lo que pueda tener detrás y de que haya gente que tenga, no lo sé. Pero ¿por qué hay ese movimiento de a nosotros por qué no nos escuchan, ¿no? Es decir, hay una sensación de yo quiero que me escuchen, pero yo eso creo que se puede notar en casi todo, ¿no? Es decir, que en la época de alcaldesa, la sensación que yo he tenido de cuando la gente es escuchada, cómo cambia, ¿no? Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Estamos en un pleno del ayuntamiento y hay un colectivo de vecinos, por lo que sea, que está en contra de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces van allí y empiezan a armar bochinche, ¿no? En la parte de arriba y tal. Yo les decía, no, si nosotros os queremos escuchar, si armáis bochinche, no se os escucha, ¿no? Bueno, ese tipo de mensajes de que la gente quiere ser escuchado, indica, a mí me parece algo muy interesante, y es que la sociedad española ha dejado de ser súbdito desde hace mucho tiempo y es ciudadano. Aunque sea ciudadano, que haya muchas cosas que mejoran, pero yo creo que sí hay esa sensación. Fijaros, yo ahora voy a contaros algo como jueza, ¿no? Yo desde que he ejercido la judicatura y antes cuando ejercía la abogacía, hay un momento en los juicios en los que cuando ya se ha acabado el juicio, pues el tribunal tiene que decir a la persona que está acusada si tiene algo que decir, ¿no? Durante muchos años nadie decía nada. Es decir, yo os digo que desde hace ya por lo menos unos 10 o 12 años, la gente empieza a decir, pues mire, señoría, o mire, tribunal, es que este abogado no me ha defendido bien, es que no ha dicho tal cosa, es que yo quiero, es decir, que ese afán de hablar de la ciudadanía, ese afán de considerarse sujetos, de considerarse ciudadanos y no súbditos, creo que está muy conseguido. Lo que ocurre es que no encuentra a los interlocutores, busca interlocutores y no los encuentra. Y por eso viene la enorme crítica, ¿no? Porque no encuentra a los interlocutores, ¿no? Yo he contado muchísimas veces que a mí de las cosas que más me gusta, yo he ido en el metro, siendo alcaldesa, yo al ayuntamiento iba en el metro, ¿no? Y luego si tenía que ir a una cosa, lo que sea, sí que es verdad que cogíamos el coche, si teníamos que ir a algún barrio o lo que sea, ¿no? Pero eso, pues ahora, por supuesto, sigo yendo en el metro y el autobús en todas partes, ¿no? Yo os tengo que decir que si contamos los años de alcaldesa más los que después, en el que evidentemente la gente me conoce y me conoce hasta con mascarilla, que no sé cómo, pero me conoce hasta con mascarilla, raro es el día que yo no tengo una conversación en el metro, ¿no? Y hablamos de muchas cosas. En general, ¿qué es lo que te dice la gente? Qué gusto que alguien escucha, qué gusto que veo a alguien que está cerca, que veo que es como yo. Es decir, todos esos son valores que para mí indican que tenemos una sociedad muy interesante, que está deseando ser escuchada, está intensamente pidiendo ser escuchada y que es incomprensible que haya una clase política que no es consciente de que hay una palabra pedida que no se le concede, ¿no? Yo cuento en el libro, no habrás visto, Carmen, una anécdota que a mí me parece que es esclarecedora. Yo tengo un pequeño programa en Radio 5 que se llama Máster en Justicia, y que hablamos de la justicia y eso, ¿no? Y me pareció que era muy interesante cuando empezó el programa que la persona que preside la Comisión de Justicia en el Congreso pues tuviera una cotidianidad con el programa, porque a mí me gusta mucho, en ese programa hablamos un poco pues, de los acontecimientos sociales que están relacionados con el derecho, ¿no? Pues para haceros una idea, pues hace poquito hablamos de los detectives privados y si un partido podía pedir que hubiera detectives privados para constatar sobre la honestidad o no de uno de sus miembros, ¿no? Y si eso valía para demostrar la verdad, que hablamos de la verdad, ¿no? Otro día hemos hablado de la guerra y el derecho, ¿no? Es decir, ¿es la guerra un acto ilícito?
Bueno, por ahí va el programa, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy importante que la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso pues tuviera una relación. Entonces dije, pues la voy a llamar. Como yo no sabía ni quién era, la conocía, abrí el ordenador y dije, a ver, teléfono del Congreso de los Diputados. Pin, pum, 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 llamo. Mire, que yo quería hablar con tal. Me dice la persona que me coge el teléfono, no, usted no puede hablar. Ah, ¿por qué no puedo hablar yo con ningún congresista? No, porque no, esto no está previsto, ¿no? Y entonces yo como ciudadano, ¿cómo me relaciono? Por supuesto que no dije mi nombre, ¿cómo me relaciono? Me dijo, bueno, sí hay una posibilidad. Le doy el email. Y usted le escribe y a verlo, y la contesta y tal. Bueno, vale, pues si es la única posibilidad, pues hagámoslo. Uno dice, ¿qué necesidad de abrir un email cuando es tan fácil el teléfono? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, pues nada, email. Pasa tiempo y no me contesta. Y nada, silencio total. Email lanzado al mundo de la escucha imposible, ¿no? Vale, y entonces pues yo ya miro y digo, a ver, ¿de qué partido es esta persona, no? Veo que es del Partido Socialista. Y digo, bueno, pues llamaré al Partido Socialista. Entonces llamo al grupo del Congreso del Partido Socialista. Y ahí ya si me presento, doy mira, soy Manuela Carmena, quería hablar con esta persona para esto y tal. Me coge el teléfono, la persona me dice, no, pues no la podemos atender porque nosotros a los medios de comunicación no les atendemos directamente, tengo que estar. Digo, yo no sé cómo decirte, digo, a lo mejor me has entendido bien, yo no soy un medio de comunicación. Digo, soy Manuela Carmena, dice, si el caso es que me suena su voz. De verdad, literal, no encajo nada, ¿no? Y bueno, yo no puedo hablar con esta persona, no, la verdad es que directamente no puedes hablar con ella. Ah, pues qué difícil, ¿no? Digo, pues sí, entonces, ¿cómo hacemos para yo poderle decir algo? Dice, bueno, puede hablar usted con su asistente. Ah, bueno, pues muy bien, pues póngame usted con su asistente. Al teléfono, llamo al asistente, muy amable. Me dice, ay, pues lo siento muchísimo, pero es que no sabe usted la cantidad de trabajo que tiene la presidenta del Congreso. Digo, bueno, yo tengo una idea sobre lo que es tener así un trabajo, ¿no? Y digo yo que dentro del trabajo que suele tener un representante público hay un apartado que es el atender a los ciudadanos. Pero bueno, oye, si no puede ser, pues no puede ser. Digo, me harías el favor de decirle que quisiera hablar con ella para esto. Y nada, pasaron 4 o 5 días y me llamó el asistente. Me dijo, no, dice la presidenta que no le interesa, que no le interesa esto, que no quiere hacer declaraciones. Digo, pues me da la impresión de que no lo ha entendido, yo no quiero que declare nada, ¿no? Bueno, ya, sí, pero ha dicho que no, que tiene muchísimo trabajo y que no puede ser. Bueno, esto a mí me parece que es alucinante, porque yo pienso que si a una persona, digamos, que de alguna manera puede tener un cierto conocimiento o reconocimiento o no sé, le sucede esto, no hay ninguna posibilidad alguna de que haya esa comunicación. Es incomprensible, ¿no? Y entonces yo tengo que contaros que efectivamente un día, hace tiempo, que me llamó Íñigo Orejón y hacía mucho que no hablábamos y estuvimos hablando, y yo le dije esto, digo, mira Íñigo, tenéis que poner un sistema porque en el Congreso y tal. Y me dijo, uy, eso es imposible, nadie quiere, eso es una pesadez, ¿tú sabes lo que significa ir a hablar con los ciudadanos? Eso es una pesadez. Entonces, es así, es decir, de alguna manera yo creo que con eso acabo de definir ciudadanos que nos sentimos ciudadanos, que estamos pidiendo que se nos escuche y que no encontramos esa escucha en lo público. Entonces, a cambio de eso, ¿qué tienes? Tienes actitudes que recibes desde las estructuras administrativas absolutamente hostiles en líneas generales, lo cual genera un gran distanciamiento. Me contaba una amiga mía que ha puesto una pequeña tiendecita en Madrid y que, bueno, pues que ha hecho su declaración responsable y a los 4 o 5 meses viene a verle alguien del ayuntamiento y le dice que revoca la declaración responsable porque el edificio parece ser que es un edificio del siglo XVIII y que es necesario que se haga toda una obra que además no va a ser posible porque la tiene que autorizar patrimonio y no sé qué y tal y cual. Y entonces mi amiga me lo cuenta y me dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Dice, si es que esta tienda estaba así desde hace mucho tiempo, ¿no? Dice, yo he preguntado y me han dicho que lo mejor es, que por qué he pedido yo la declaración responsable, que lo mejor es no hacer nada. Es decir, porque es que te metes en una espiral absolutamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa actitud que además siempre choca con algo que cuando la inspectora que está visitando a la tienda de mi amiga al final la dice,
no, si es verdad, si yo lo siento muchísimo, si es que esto no va a tener solución. Y entonces le dice mi amiga, y entonces ella dice, bueno, es que esto es el procedimiento, ¿no? Esas estructuras absolutamente hostiles, es decir, que el ciudadano recibe porque son absurdas, porque son contrarias al sentido común, son muy agresivas y yo creo que pueden generar actitudes que pueden ser muy peligrosas de cabreo, que puede tener un cabreo en general. Yo creo que la gente tiene mucha paciencia y las acepta, pero sí, yo creo que pueden ser bastante negativas. Yo era consciente que en el ayuntamiento nosotros generábamos esas actitudes. Una de las cosas que a mí más me gustaba del ayuntamiento era el que todos los meses yo iba a un barrio. Sabéis que en Madrid hay 21 distritos y por tanto hay toda una serie de tenencias de alcaldía, que son los sitios donde están los delegados de los alcaldes, y yo iba una vez al mes y cuando llegaba yo no hablaba nada, yo decía buenas tardes, he venido a escuchar y punto. Y la gente iba pidiendo la palabra y yo me enteraba de muchísimas cosas que no resolvíamos, de muchas cosas que hacíamos mal, de muchas cosas, bueno, y en esa medida pues era consciente de que había una sensación de herida por parte de la ciudadanía, cómo recibía las decisiones en concreto del ayuntamiento, ¿no? Y establecimos una salida que yo creo que tiene mucho que ver con esos hitos de la innovación pública al que se refería Raúl, que era una estructura de mediación entre el ciudadano y el ayuntamiento, ¿no? La gente me decía, no, pero la mediación será entre dos vecinos. No, no, no. La mediación es entre el ayuntamiento y el ciudadano. Porque muchas veces el ayuntamiento toma decisiones que son irracionales, que son absurdas, que no sé qué. Y entonces el ciudadano dice, esto no puede ser y tiene que haber un mediador que comprenda los intereses que puede tener el ayuntamiento en lo público, pero a su vez también la falta de adecuación, la falta de criterio, la falta de acierto que en determinados momentos el ayuntamiento está planteando, aunque lo haga con buena voluntad y pensando que cumple el procedimiento, ¿no? Y yo, ese es un poco el planteamiento genérico para contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué creo yo que lo de Rusia, la invasión de Rusia, la guerra europea que estamos viviendo en este momento, yo creo que va a significar algo mucho peor que lo que tú has dicho? Yo creo que va a significar un hito y va a significar una conmoción digamos, en la sociedad europea y en el mundo en general, pero sobre todo en lo que hasta ahora llamábamos el mundo desarrollado. Y seguramente va a ser una conmoción, yo no sé si va a ser positiva, ¿no? Me da miedo que no sea positiva, ¿no? Porque yo estoy oyendo mensajes que me parecen como muy preocupantes, ¿no? En este programa que yo os digo que hemos hecho el otro día, pues nosotros llegábamos a una conclusión. Todas las guerras son ilegales. Las guerras son ilegales. Entonces nos basábamos en textos interesantes. Leíamos un texto, tengo por aquí si queréis luego os lo leo, precioso de Concepción Arenal. Hablábamos de lo que había significado el médico Navarro Holanda, de personas que tuvieron una visión muy clara diciendo desde finales del siglo XIX que las guerras son ilegales, ¿no? Otra cosa es que si te atacan tú tienes que tener derecho a defensa. Es decir, lo mismo que en el derecho penal, quien hace una agresión contra otro, vamos a aplicar la justificación de la legítima defensa, ¿no? Bueno, plantear esto es muy, muy, muy importante y a mí me da miedo que en este momento hay una confusión de ideas en los discursos políticos que no van a ayudar a encajar correctamente esto, ¿no? Porque a mí sí que me parece que es muy importante que pudiéramos aprovechar este momento para hacer efectivamente una declaración rotunda sobre la ilegalidad de la guerra. Ya digo, diferente es la defensa, la legítima defensa, ¿no? Durante mucho tiempo en Naciones Unidas costó el que hubiera alguna declaración de ilegalidad de la guerra. Yo creo que es hasta 1957, estoy hablando de memoria, en Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, no se consideró que la agresión
ilegítima, que la agresión de un país por otro era ilegítimo, ¿no? Y cuando se crea el Tribunal Penal Internacional con el Estatuto de Roma, hasta digamos, me parece que es el 2003, no se consigue incluir como un delito específico que quepa en el estatuto del Tribunal Penal Internacional la agresión ilegítima. Es decir, que la humanidad no ha aclarado o no tiene una conciencia clara de que por definición la guerra es un ilícito, ¿no? Es decir, es algo que no se puede admitir, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque cuando yo he sido relatora de Naciones Unidas durante un tiempo en materia de la lucha contra las prisiones ilegales, ¿no? Y eso me ha hecho conocer a muchas personas que trabajan en estos organismos internacionales, que son muy importantes, que es una creación interesantísima de la cultura de la humanidad y que no debemos respetar, ¿no? Y ahí hay un grupo interesante que plantea la paz como un derecho humano, como un derecho subjetivo, el derecho a la paz. Y yo creo que eso es importante. Pero no me parece que las músicas que yo estoy oyendo vayan por esa parte, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, a mi querida amiga y compañera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que nos conocemos, somos compañeras además de la misma promoción de la judicatura y nos llevamos muy bien, la oí decir algo como que las armas garantizan la paz. No, las armas no garantizan la paz. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo en que sea un elemento positivo, me parece que es un elemento preocupante, que es un elemento que puede cambiar mucho la concepción que tenemos profunda de la necesidad de la democracia, que es una oportunidad para plantear que la guerra siempre es ilegal, que es una oportunidad para reivindicar como un derecho individual y subjetivo que no está reconocido como tal el derecho a la paz, ¿no? Pero lo veo que eso está lejos de la situación ahora mismo de miedo, de tensión, de temor a que haya una nueva guerra mundial, etcétera, ¿no? Es que yo sé que en esto te voy a llevar la contraria y está feo invitar a alguien para llevarle un poco la contraria. Claro, está muy bien. Pero justo en este momento del que tú hablas, del que hay una gran incertidumbre internacional, hay un desencanto dentro de todos los países, yo creo que ya no occidentales, sino en general en el ámbito internacional, sobre la política, los liderazgos, la gestión de nuestras necesidades y de cómo nos comunicamos con las autoridades. Tú estabas comentando antes que realmente somos una sociedad madura o que realmente España es una sociedad ya plenamente democrática y sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Que necesitamos y pedimos interlocutores. Pero frente a ese modelo de una sociedad más demandante y que ha hecho intentos en estos últimos años de que sea una democracia más deliberativa o de más ecodecisión, ¿no? Con los ayuntamientos del cambio, lo que encontramos del otro lado es justamente lo contrario, Manuela. Los partidos más votados en las elecciones generales son partidos con candidatos masculinos, da igual que sean masculinos o femeninos, pero hiperliderazgos con candidatos fuertes. El último debate A5 que hubo para las últimas elecciones generales, que realmente solo queda uno de los 5 candidatos que había, pero era el mismo perfil de hombre de mediana edad, de ejercicio de la fuerza, de control, que eso parece que da como más seguridad. O sea, me da la impresión que tenemos un modelo que nos parece más seguro al que votamos, y ya no te digo nada de lo que votan los jóvenes, sobre todo hombres jóvenes que sienten reconocidas sus expectativas en un partido como Vox, por ejemplo, y que realmente electoralmente tienen más rendimiento esos partidos políticos que no un modelo nuevo, que sé que es por el que tú abogas, que es el de la no profesionalización de la política. Y es ahí donde yo no lo veo, pero igual es porque no me ha explicado nadie suficientemente. Porque yo creo que para dedicarte a la política es imprescindible tener unas habilidades y haber tenido una experiencia, que si has estado en lo privado, que si has estado en otro sitio no has tenido, y que no quiere decir que luego puedas volver a tu ámbito privado, pero creo que la política como vocación está denostada, y yo creo que hay gente que se puede dedicar a ello, aunque no sea siempre permanentemente en el cargo, y que a veces los experimentos nuevos
no nos han resultado del todo bien, ¿no? Y eso quería contraponerte. ¿Qué ocurre? ¿Por qué seguimos teniendo un modelo de partido más cerrado, en el que cada vez la democracia interna es menor, en el que el hiperliderazgo es lo que predomina, junto a un modelo de sociedad abierta o frente a un modelo de sociedad abierta como el que tú propones? Bueno, hay muchos matices que son muy interesantes, ¿no? El primero yo creo que es el de lo que significa la política electoral, ¿no? Yo creo que las campañas electorales son unas campañas absolutamente de mercadotecnia, es decir, en la que los ciudadanos realmente cuando votan normalmente no saben lo que ha hecho el candidato al que votan, si es que ya ha estado en el gobierno o si es que ya tiene experiencia. Y si no la tiene, tampoco saben qué realmente es lo que esa persona ha hecho para que convenga votarle, ¿no? Yo creo que es bastante interesante ver que en líneas generales las elecciones responden a campañas absolutamente de publicidad. ¿Qué es lo que se busca en esas campañas? Se busca estructuras que traten de relacionar las emociones de los ciudadanos con los candidatos que se eligen, ¿no? Yo creo que en la publicidad se busca muchísimo la emoción. Yo no soy experta en publicidad, pero casi todos los publicistas buscan emoción. Es decir, si hacemos un análisis de los anuncios que vemos constantemente en la televisión, pues veremos hasta qué punto, hasta para vender un coche, te hablan de la emoción, intentan generar afectividad de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que en la política las campañas que se están haciendo son campañas de publicidad puras y duras, ¿no? Y entonces en esas campañas de publicidad fundamentalmente lo que se busca es precisamente que haya una vinculación entre el candidato y el voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significó la elección de la señora Ayuso en Madrid? Pues efectivamente se buscó una persona con una cara agradable, una mujer simpática y se hizo una campaña de propaganda además muy bien hecha, basada en eso, en el afecto, en la libertad, en la sencillez y fue un éxito tremendo. Es decir, entonces yo diría que es muy interesante comparar diversas campañas, ¿no? ¿Qué pasó con la campaña, por ejemplo, de Pablo Iglesias, ¿no? Pues fue una campaña en la que se hablaba mucho de fascismo, de lucha, de guerra. Bueno, eso no suscitó emociones en este momento, no suscitó emociones y se perdió estrepitosamente, ¿no? En el otro lado de la campaña dieron la vuelta y utilizaron todo eso para el sentido contrario, ¿no? Es decir, que son campañas pura y exclusivamente de publicidad. ¿Qué pasa cuando de alguna manera se consigue dar un salto y cortar la estructura de la publicidad, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Teruel existe y Soria existe, ¿no? Es decir, que son dos lugares en los que han decidido hacer un tipo completamente diferente de campañas electorales, porque lo que ambas han buscado es hacer estructuras que no son de partidos, sino que han sido agrupaciones electorales diseñadas de una manera aparte de la mercadotecnia y hablando de procesos concretos. ¿Por qué Soria existe? Creo que se llama Soria existe, ¿no? Soria ya. Soria ya ha conseguido, digamos, un éxito brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera ha sabido hacer una alternativa a la mercadotecnia. Y ha dicho, independientemente de todo, en Soria existe, nos vamos a preocupar de esto y esto y esto, que sabemos lo que es, porque lo detectamos. Tenemos posibilidad de conocerlo, ¿no? Lo cual no sucede en absoluto en el otro modelo, ¿no? A mí una de las cosas que más me sorprendió como alcaldesa es que las estructuras, los procesos, vamos, las campañas electorales, cuando has estado gobernando, vamos, yo ahí creo que me equivoqué totalmente por aceptar una campaña electoral tradicional, ¿no? Porque lo dramático es que la ciudadanía no sabe lo que has hecho. Es decir, la ciudadanía como mucho sabe lo que los medios de comunicación han decidido que deben decir sobre lo que has hecho, pero no lo saben, no hay ninguna manera
porque no hay una transmisión en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación optan naturalmente por apoyar a unos de los otros de los grandes partidos políticos, que son además los que tienen dinero y los que tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el quid de la cuestión está en esto, ¿no? Si nosotros queremos plantear una alternativa diferente a la democracia, pues yo en el libro planteo algo que puede resultar muy sorprendente, que es la posibilidad de votar por puntos, ¿no? De que se puedan votar diferentes programas y que un ciudadano pueda votar un programa que plantea el Partido Socialista y 2 programas que plantea el Partido Popular, por ejemplo. Romper la estructura tradicional en la que se ampara la mercadotecnia luego de las campañas electorales, porque al final, independientemente de que sí que puede haber para digamos, los grandes números electorales, tiene que ver mucho la imagen del líder y cómo se le presenta y cómo se hace la campaña. También es verdad que hay de fondo una estructura de pertenencia a las distintas alternativas políticas muy rígidas, ¿no? Mucha gente dice, no, yo voto al Partido Socialista porque en casa siempre se votó el Partido Socialista, o yo voto al Partido Popular porque siempre se votó, y me da igual lo que haya hecho. Yo he visto gente que te dice, a mí me da lo mismo, a mí me da igual, es decir, si el Partido Popular no lo ha hecho bien, me da igual, pero yo siempre les voy a votar porque sé que en el fondo ellos son los que defienden la propiedad, los que defienden la familia, etcétera, ¿no? Entonces, estas 2 líneas para mí indican que desde luego lo que no se vota es lo que hace el político. Desde luego lo que no se vota es lo que va a hacer en concreto. Y desde luego lo que no se valora es el currículum del político. Y ahora voy a lo que tú antes planteabas, ¿no? A mí me parece que es muy interesante el que reflexionemos quién deben ser los políticos. ¿Quién tiene condiciones para ser político, ¿no? A mí cuando me preguntan cuál es la característica que yo creo que es importante de un político, yo digo que es fundamentalmente que el político tenga interés en el ser humano, tenga interés en la gente, le guste la gente, le interese la gente, escucharla, ayudarla, trabajar con, experimentar con. Entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? Que hay una, digamos, pléyade o un abanico muy importante de actividades profesionales de toda índole que tienen mucho que ver con lo público y que cualquiera de ellas te prepara para la gestión política. La gestión política no tiene algo de singularidad, salvo la terrible, yo diría, lucha absurda que se plantea desde la irracionalidad de los partidos políticos. ¿Por qué es irracional que un partido pretenda que su partido es el mejor que lo hace todo? Eso es absolutamente irracional, hará cosas una vez bien y otras cosas mal, ¿no? Entonces, como eso es lo negativo de la política, y sin embargo lo positivo es saber gestionar lo público. Cualquier persona que tenga experiencia en lo público, que tenga vocación por lo público, que le interese mejorar el contexto en el que trabaja, puede ser un buen político. Y siempre va a ser un mal político aquel que aprende con las juventudes de un partido político, porque quien aprende con las juventudes de un partido político, por definición, va a ser una persona sectaria. Es decir, porque no va a oír más que lo importante es hacer lo mío bien. Yo en el libro reflexiono un poco sobre cuáles son los estatutos de los partidos políticos. Lo peor que se ve en un partido político es estar en 2 partidos. Es como las religiones. Alguien puede ser maometano y católico a la vez. Uy, por Dios, qué barbaridad. Pero alguien puede ser del PSOE y del PP a la vez. Por Dios, qué barbaridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre lo que hace el PSOE está bien y siempre lo que hace el Partido Popular está mal, o viceversa, ¿no? ¿Por qué se hace esa cosa tan irracional de aplaudir en las discusiones, en los debates políticos? Yo aquello lo odio, ¿no? ¿A qué aplaudimos? Primero es una pérdida de tiempo brutal, pero sobre todo aquí se aplaude. ¿Se aplaude por qué? Porque los tuyos lo han hecho muy bien, porque el que ha hablado con una precisión, digamos, con una particularidad, una oratoria maravillosa. No, porque a veces hablan bien los de un partido, los otros no. Cada uno aplaude a los suyos, nada más que a los suyos. Y yo sé de casos, me han contado, que por aplaudir a otros, uno ha tenido que pagar una multa parlamentaria. Y por aplaudir a otros, unas personas o unos candidatos han dejado de poder ser candidatos, ¿no? Porque se ve fatal.
el que uno en una cosa de estas aplauda a los otros, ¿no? Entonces, por eso yo no estoy en la profesionalización de la política, ¿no? Yo les contaba antes de empezar la charla, cuando he estado tomando un café con Carmen y con Raúl, en que a mí me ha interesado muchísimo el estudiar un libro que escribe, que se llama El régimen parlamentario en la práctica, que no es ni mucho menos de ahora, es un libro que se escribe en el 1885 y lo escribe una de las personas más interesantes de los grandes liberales, de los grandes liberales de la historia de las ideas españolas, que es Gumersind Azcárate, ¿no? Y Gumersind Azcárate, si vierais hasta qué punto recalca precisamente, él no dice, él dice el político oficial, y habla un poco de cómo no debe la política radicar en el político oficial, hace un análisis, ¿no? No lo puedo leer ahora, pero los que tengáis interés lo encontráis en internet, el libro se llama El régimen parlamentario en la práctica y es muy interesante verlo, porque es, no sé, hace, yo qué sé, siglo y medio, ¿no? Y ya se veía el cáncer que puede ser el que una persona acabe sintiendo que tiene que vivir de la política, ¿no? Porque ese es el drama. El problema es que si tú tienes que vivir de la política, tú tienes que gobernar, y si no gobiernas tienes que estar en la oposición, pero tienes que tener un sueldo de la política, ¿no? Mi experiencia en el ayuntamiento me ha permitido ver, allí en el ayuntamiento había algunos compañeros concejales del Partido Popular que no votaron a Casado, sino que votaron a Soraya. Ninguno de los que votaron a Soraya formó parte de la lista que se presentó en el Congreso. Entonces, había algunos que llevaban mucho tiempo en política y uno de ellos me decía, mira, yo llevo toda mi vida en política, tengo 3 hijos, están en la universidad, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hizo? Pues entró en Vox, que le ofreció más o menos las mismas condiciones, ¿no? Y él me decía, si nos parecemos bastante, si en el fondo, pues oye, mira, me ofrecen Vox, pues me voy a Vox. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que uno no puede vivir de la política, ¿no? Y yo, desde luego, con el grupo de personas jóvenes que entraron conmigo en el ayuntamiento, no paré de decirles a los que no tenían nada hacer una oposición, estudiar algo, sacaros, tener siempre la libertad de decir, oye, yo estoy en política un tiempo y después me voy, lo tengo resuelto, pero es que si no lo tienes resuelto, si es que no lo tienes resuelto, cada vez que un partido pierde las elecciones, es un ERE. ¿Qué está pasando en Ciudadanos? Es así. Entonces, yo creo que eso es dramático y no es bueno, ¿no? Claro, eso. pero Manuela, ahora te dejo un segundo, pero igual que hay que facilitar la entrada, a ver quién puede entrar en política, porque si no solo podrán entrar en política funcionarios y gente de familia acomodada, habría que también articular y ser valientes en cómo se sale de la política también en este país, ¿no? Quiero decir que pensamos mucho en cómo entramos y que es difícil entrar y que tengan muchas condiciones y que estén muy cualificados y que tal, pero que pocas oportunidades de salida también dejamos a los políticos. No me refiero a los que van a las puertas del IBEX, sino en general, cuando tú eres político y vienes de trabajar en una empresa y quieres salir, a ver quién puede retornar a su puesto de trabajo en una industria sidermetalúrgica. Pero yo creo que Raúl quiere decirnos algo, porque me he sentido hiper interpelado. Espera, pero explico por qué a Manuela. Es que has nombrado Teruel existe. Pero esa es una, pero es que... Historia ya. ¿Sabes qué pasa? Que soy... juventudes. En esta comunidad autónoma es que ha sido el núcleo de la España vaciada y del revuelo de los partidos de la España vaciadas, como nombrar, ¿cómo se dice eso? La bicha. Bueno. No, pero no lo digo por mal, sino porque ha sido un revulsivo general, porque es verdad que en Teruel había un descontento que muchos no podemos, o sea, que muchos explicamos mal, porque en Teruel es una provincia que se ha invertido, a lo mejor desafortunadamente, pero en la que se ha invertido junto con Cuenca y con Soria, que estaba en esa red de municipios escasamente poblados, y que desde los gobiernos nacional, europeo y autonómico se hizo mucho por trabajar por la despoblación, y eso no ha tenido rédito político para los que lo hicieron, sino para Teruel existe, que lo habrá hecho muy bien porque lo ha conseguido. O sea, ha conseguido el descontento y ha pasado en Soria y pasará en Jaén probablemente, que es otra de las provincias junto con Cuenca, que parece que este movimiento a lo local va a tener fuerza, ¿no? Pero es que encima
Ana, como Raúl viene de Juventud. Bueno, pero mire, yo voy a decir que soy licenciada en publicidad, aunque también he estudiado trabajo social y filosofía, soy licenciada en publicidad, dirigí las elecciones, o sea, soy el coordinador de las elecciones, me metí en las Juventudes Socialistas a los 16 años, es verdad que salí pirando de ahí a los 20 y yo creo que eso me salvó. No sabes, ¿no? En fin, soy socialdemócrata, entre otras cosas porque me permite convivir con mis contradicciones, que yo creo que esto es importante, porque estar en la verdad absoluta, a mí eso es una cosa que siempre me ha dado miedo. Y hoy por hoy, del arco parlamentario, yo pienso que el PSOE, no voy a hacer aquí proselitismo político porque no toca, pero creo que es el partido que mejor te permite convivir con tus contradicciones. Y soy del PSOE, pero en Madrid pues a lo mejor te hubiera votado a ti, y el otro día viene por aquí Lasalle y nos encantó lo que dijo, y es un tipo que era del Partido Popular hasta antes de ayer, ¿no? En fin, yo creo que te compro la mayor parte de lo que dices, pero sí que creo, Manuela, y yo creo que por ahí va un poco lo que estaba comentando Carmen, que desde Madrid no se entiende bien lo que sucede en el territorio, que desde Madrid tenéis una visión un pelín sesgada de lo que sucede en el territorio. Para empezar, porque la política en Aragón, por ejemplo, es la política que hacen cientos y cientos de concejales sin cobrar ni un duro, o cobrar una cosa simbólica, en pueblos, siendo los principales voluntarios héroes y heroínas de sus pueblos, que son los que montan las fiestas, la feria, el no sé qué, el bando, y ahí hay un corpus y hay una estructura política que se la debemos a los partidos. Y hablo del PSOE, pero hablo también del PP o del PAR. Y sin esas estructuras de mediación, hoy por hoy, un territorio como Aragón, que no se parece nada al de Madrid, no podría existir. Y yo creo que estamos, y esta es la reflexión que quiero lanzarte, estamos permanentemente desde el 15M, si queréis, como punto álgido hace ya 11 años, ¿no? En el debate de la tensión democrática, de dónde ponemos la aguja, ¿no? Hay evidentemente una enfermedad de la democracia que se llama tecnocracia, lo decíamos antes, un poco inspirados por Inerarity, porque tenemos ahí un mural, ¿no?, en el pasillo, que es ese gobierno de razones sin emociones, que no interpela nada, que no genera relato, que no conecta con la ciudadanía, y de funcionarios que lo hacen todo, pim pam pum, sin contagiar ilusión, ¿no? Y eso evidentemente es una enfermedad, es una derivada que genera pues, desconfianza, autoritarismo, en fin, auges de todo tipo de populismos. Pero en el otro rango, cuando te vas al otro extremo, está esa otra enfermedad que en Europa le llamamos populismo. No quiero entrar en la lucha conceptual, pero yo creo que nos entendemos cuando decimos populismo, un gobierno de emociones sin razones. Ahí hemos estado todos, en cómo poníamos la aguja entre la deriva populista y la deriva tecnocrática. Y en medio, entre el comunitarismo y el liberalismo, la socialdemocracia, etcétera, nos hemos ido basculando todos. Y el problema es que, en fin, y yo, por ejemplo, en fin, esto lo digo a título personal aquí, no como director general, sino a título personal, creo que, por ejemplo, las cosas que están surgiendo en el territorio va mucho de populismo y de interpelar emocionalmente a las personas desde de una forma muy eficaz, pero desde luego, en fin, proponiendo soluciones que no son otras que las que llevamos años haciendo y proponiendo, que es que llegue la fibra, que haya colegios, que, en fin, que lleguen las subvenciones, etcétera. Cosas que ya se están haciendo, otras cosas es difícil hacer, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues en fin, la política se presenta así. Yo creo que hay una parte de tu gobierno, fíjate, Manuela, que cayó, que cruza esa línea de interpelamos emocionalmente, pero luego al final nos viene el tiempo, acaba la legislatura y no hemos cambiado nada. Seguramente porque había esos políticos que pues a lo mejor no tenían las facultades, las propiedades, la experiencia, etcétera. Y creo que ahí tenemos que ser autocríticos. Y bueno, en fin, a gobiernos del Partido Socialista les ha pasado docenas de veces, solo que hay muchas más experiencias. La tuya tiene todo el foco porque es Madrid, ¿no? Pero estamos en esa tensión democrática del demos, la cracia, la tecnocracia, el populismo, ¿no? Y yo creo, soy muy fan de muchos de los proyectos que hicisteis. Fuisteis pioneros y bebemos en algunas cosas nosotros de ello, de políticas de gobierno abierto, que son de cómo escucho, cómo genero conversación, cómo interpelo a esos ciudadanos,
pero en otras cosas, pues al final se fueron pasando los meses y los años y no conseguimos nada, ¿no? Es como lo de las juventudes no las tan bien. Lo ha explicado muy bien de las juventudes. No, yo no creo, fijaros lo que os digo, que el populismo tenga una entidad en sí mismo como para darle la importancia que se le está dando, ¿no? Porque el problema es que todos los partidos utilizan el populismo. ¿Qué es el populismo? Es decir, hacer ver que las soluciones son fáciles a problemas complejos. A mí eso es lo más importante del populismo. Y de verdad, lo utilizan todos los partidos, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque como además el ciudadano realmente es que no tiene capacidad de conocer, es decir, una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo es el hecho de que se puedan, digamos, haber tanta divergencia entre el hecho legislativo y lo que esconde el hecho legislativo. Las leyes en muchas ocasiones son lo que hacen los partidos cuando llegan al poder, pero no se evalúan las leyes que se han hecho anteriores, ni se ven el resultado que han dado. ¿Por qué los partidos quieren hacer leyes? Porque hacer leyes significa estar en los titulares de los periódicos y hacer posibilidades para que después la gente piense que has hecho cosas, pero no se plantea si realmente se han solucionado o no se han solucionado los problemas reales, ¿no? A mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo ahora es el barullo que desde el Ejecutivo y desde el Congreso de los Diputados se está teniendo en relación con una nueva ley de vivienda, ¿no? Es decir, por primera vez se va a hacer una nueva ley de vivienda y tal, los titulares, los periódicos, las broncas, que si Podemos no estaba de acuerdo, no sé qué, que si el PP decía que era una barbaridad, que el otro no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, ¿cómo es posible que nadie en este momento diga, será la primera ley de vivienda nacional? Pero leyes de viviendas en las comunidades, yo diría que una en cada comunidad. ¿Por qué no se analizan el resultado que han dado esas leyes en las comunidades, ¿no? Nadie las ha mencionado, porque no importa de verdad, no hay un análisis, no hay una gestión sobre cómo hacer las cosas. No, se habla en general, se dicen unas cosas que no tienen base, eso es populismo. Es decir, esta ley va a ser... Pues no, a lo mejor no funciona nada porque muy parecido se ha hecho en Cataluña o muy parecido se ha hecho en Galicia y no da resultados. Entonces, esto es el populismo. Entonces yo no creo que haya un enfrentamiento entre el populismo y la tecnocracia. No. Hay, digamos, una falta de diálogo explicativo, coherente, claro, eso es lo que hay. Entonces yo no creo que sea tecnocracia la respuesta, digamos, burocrática que sistemáticamente la administración en todos sus diversos aspectos utiliza como lenguaje con la ciudadanía. Eso no es tecnocracia, eso es burocracia. Y eso es una, digamos, malversación de lo que debe ser el diálogo entre los ciudadanos y las administraciones o el poder. Pero yo no veo que haya ese enfrentamiento entre el populismo y tecnocracia. No lo hay. Y fíjate, cuando tú me decías que... Me refería más a derivas, no a enfrentamiento. Pero te digo, cuando tú me decías, es que resulta que ahora los de Teruel existe o lo que sea, están haciendo, reivindicando lo mismo que se venía reivindicando desde hace mucho tiempo, lo que me estás dando la razón es que la ciudadanía no sabe lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que ve? Lo que ve es que hay enfrentamientos de los partidos tradicionales que no le interesan, que no tienen nada que ver con ellos. Y no sabe realmente lo que hacen. A lo mejor es posible que se haya hecho y que eso haya permitido. Es posible, pero no se sabe. Yo es una de las cosas que me parece interesantísimo, el que yo ahora mismo pregunto a mucha gente que puedo conocer, oye, ¿tú sabes lo que nosotros hicimos en el ayuntamiento? Y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, porque no hay una manera de hacer esa traslación, ¿no? Que en mi gobierno se hicieron muchas cosas mal. Por supuesto que sí. Yo siempre digo que para mí la mayor frustración es que no fuimos capaces de cambiar la manera de trabajar en el ayuntamiento. Es incomprensible que se tardara tanto en hacer tantas cosas, ¿no? ¿Por qué tardamos tanto en hacer tantas cosas? Porque no fuimos capaces de agilizarlo, porque no fuimos capaces de motivar a unos equipos administrativos que a lo mejor estaban acostumbrados a otra manera de trabajar, o porque a lo mejor tuvimos una actitud, digamos, de cooperación
moderación y democracia que no eran la que estaban acostumbrados, no lo sé. Yo, desde luego, sí soy consciente de, para mí, la frustración que es, por ejemplo, haber dejado el Museo de la Duquesa de Osuna, que es un sitio espectacular. Entre paréntesis, la Duquesa de Osuna es la persona que genera la primera sociedad de mujeres en la historia de España, ¿no? Y es interesantísimo lo que hicieron. No me voy a entretener ahora, pero interesantísimo. Tiene un precioso palacio, que es el Jardín del Capricho, y el edificio lleva vacío, pues no sé, 25 años o 26 años abandonado, ¿no? Y entonces yo me propuse sacarlo adelante y exactamente, pues, en julio del 2015 se creó el primer grupo para que se hiciera aquello y, oye, y no fuimos capaces, no lo acabamos, seguramente pues porque diseñamos mal el concurso para las obras y contratamos a una obra a una empresa que quizá porque no queríamos recurrir a las empresas grandes y se recurrió a una empresa pequeña y fue un fracaso. Claro que sí, nosotros hicimos muchas cosas mal, sin duda, ¿no? Pero las cosas que hicimos mal no son porque hubiera populismo, sino quizá pues porque no éramos conscientes de que, bueno, de que no éramos eficaces, no sé, errores que los ves y que no eras capaces a lo mejor de hacer un proceso de transformación en estructuras además que llevan mucho tiempo asentadas de una determinada manera y que los cambios en las organizaciones son muy difíciles, ¿no? Por muchas razones, pero no especialmente por populismo, ¿no? Porque yo creo que el populismo, yo os digo, a mí cada vez que oigo a cualquiera de los discursos tradicionales de los políticos habituales, pues me parece que se dicen cosas que no son verdad, que son simplemente apariencia de ser capaces de dar soluciones sencillas a problemas complejos, ¿no? Una de las cosas que siempre te dicen los asesores de imagen que no debes decir en política es que no sabes de algo o que te has equivocado. Te dicen, eso no lo digas, ¿no? Sin embargo, es muy interesante decirlo. Pues estamos haciendo esta ley y vamos a ver qué resultado da. A lo mejor no nos equivocamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacemos leyes a prueba? Es una de las cosas que me parece muy interesante, ¿no? Pues hagamos una prueba, a ver qué resultado da. Yo estuve haciendo un trabajo en Nicaragua durante un tiempo en el que estábamos trabajando para la justicia de Nicaragua y allí hicieron un tema que me parece muy sabio y es cuando se hace una transformación de una sociedad, de una organización administrativa, no hacerlo a todos, sino hacerlo poco a poco. Y ahí se dijo, bueno, vamos a empezar a ver si da resultado hacer juzgados de ejecuciones de sentencias, pero no vamos a dar una vuelta y vamos a hacer una ley, no. Vamos a hacer experiencias pequeñas, pilotos, de probar, y cuando lo haces decir, pues nos hemos equivocado. Son esas cosas, pues no sé, en el ayuntamiento las hicimos y bueno, cuesta, porque es una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que el cambio es muy difícil en cualquier estructura organizativa y que siempre hay una dinámica que es la dinámica de la curva del cambio, ¿no? Cuando se quiere cambiar algo, lo primero que ocurre es que la gente se queda muy sorprendida y como no sabe qué decir, pues se calla. Cuando empiezas de verdad a hacerlo, la gente se enfada y dice que es un disparate, que no sé qué, no sé cuántos. Al final la gente se da cuenta que está bien y se cree que lo ha hecho ellos. Bueno, eso es la curva del cambio, ¿no? Pero hay que saberlo. Y yo, los efectos que yo creo que hicimos en el ayuntamiento, pues mucho tienen que ver que no fuimos capaces de ser lo suficientemente ágiles que debíamos haber sido, ¿no? Unido a otros temas en los que tenía mucho que ver, pues que éramos una agrupación en la que había gente de todo y en la que había sectores dentro del equipo de gobierno que realmente pues estaban en contra de... Yo siempre digo que a mí nunca me hubieran ofrecido ser alcaldesa si me hubieran conocido. Me lo ofrecieron porque no me conocían y entonces pues hubo algunos que dijeron, uy, qué bien, y otros dijeron, pero ¿por qué hemos metido a esta mujer? Así fue, ¿no? Y aún así pues no lo hicimos mal, ¿eh? No hicimos lo posible. Oye, aparte en 4 años tampoco se puede lograr mirar. No, mira, sí, pero en eso a mí me da rabia, porque en 4 años pasan muchas cosas, en todo menos en política. En 4 años, de verdad, en 4 años tienes un niño, a los 4 años ya está en primaria. Quiero decir, tienes una planta y tienes 3 cosechas. ¿Y por qué, sin embargo, en política 4 años no es nada? Pues porque somos un desastre en política, porque no somos eficaces, ¿no?
Bueno, a mí yo te agradezco lo de reconocer el error, que yo creo que al resto de los ciudadanos nos gusta decir nos hemos equivocado o no sabemos hacer esto. Yo creo que casi todo el mundo eso lo recibe de muy buenas maneras. Y como estamos todo el rato hablando de la escucha, pero solo estamos hablando nosotros y Manuela tiene que ir a las 8, pues la palabra es ahora vuestra. Así que si os parece... Vamos a ir dando varias. Sí, y recogemos dos palabras de dos en dos, ¿vale? Así vamos un poco más rápidas. Primero, me parece. Sí, y luego usted, ¿vale? En los años del comienzo de la democracia, pensábamos que los partidos políticos iban a ser la solución a la dictadura que habíamos disfrutado durante los años. ¿Hasta qué punto esta perspectiva que tenía los partidos políticos se han quedado pequeños para esta perspectiva que teníamos nosotros? Perfecto. ¿Y usted, por favor? Yo soy Alfredo Jiménez. Pertenezco a la minoría étnica romanís. Llevo desde los 10 años luchando. Soy socialista, desde la muerte del caudillo. Ya soy viejo, de la tercera edad. Y cada día veo más, Carmela, que es una gerentocracia esto. Porque parece que lo hacemos mal todo según el estatuto y las cosas. Vale. Hoy me están llamando montones de asociaciones, de plataformas que quieren ir a Ucrania a ver si pueden coger gitanos romanís porque tienen doble guerra. Una es la de Putin y la otra las brigadas que tienen de derechas que no nos dejan vivir. Se han escapado al bosque, están con nieve a la rodilla. De la Iglesia Evangélica nos están llamando sin parar. Y España, venga a mandar dinero, venga a mandar armas, venga a mandar comida. Y no somos capaces, con el borrero a la cabeza, de redactar una carta para que hagan un pasillo para los gitanos. Hay 400.000 en Ucrania. Y como esto contaría 50.000 anécdotas. Lo digo porque me toca a mí esto, ¿no? Por supuesto. Cuando yo estuve en coordinador en Madrid, que sacamos cositas adelante con Pedro Ceroló para descansar, pues parecía que iba bien. ¿Y sabes lo que conocí? En la política, en el movimiento, demonios con cuernos y cola. Todos pegándose puñaladas por la trasera por detrás. Perdone que le interrumpa. Que sean más preguntas que reflexiones. Vale, la pregunta es, ¿Qué le quiere? ¿cómo, Carmela, tú crees que podrá cambiar esto un día? Vaya pregunta. Porque el pueblo gitano aún no está reconocido en España. Bueno, sí, vamos a ver. Primera pregunta. Yo sigo pensando que los partidos políticos son necesarios. Yo no estoy en contra de los partidos. Lo que digo es que los partidos tienen que abrirse y tienen que tener una estructura muchísimo más transversal. Es decir, yo creo que hay que aceptar que lo más importante de los partidos es que cada uno genere sus propios proyectos y que votemos proyectos independientemente de que lo representen unos u otros partidos. Es decir, creo que el partido se tiene que abrir. Que los partidos políticos son sobre todo, digamos, entidades ciudadanas, que lo que no deben hacer es gobernar los partidos políticos. El partido político no debe gobernar, debe generar opinión y esa opinión para mí debe ser controvertida, transversal, etcétera, pero no creo que no los haya, ¿no? Pero sí que creo que desde que en el 1978 ahora han cambiado en todo el mundo mucho los partidos políticos, porque ha dejado de haber lo que era la gran novedad del siglo XX, que fue el que afortunadamente, yo creo que gracias al marxismo, la clase obrera tuvo un protagonismo único dirigiendo los grandes partidos obreros, ¿no? Yo creo que eso ahora ha cambiado, ya no tiene esa nitidez que tenía antes y por tanto la perspectiva de los partidos políticos, que entonces se llamaban los partidos políticos de masas y todo eso, ha desaparecido, no solamente en España, sino en el mundo en general, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante refundar los partidos políticos desde esa visión. Yo creo que hay que hacerlos pues, mucho más transversal, etcétera, ¿no? Y yo sí que creo que las cosas cambian y han cambiado. Porque mira, a pesar de todo,
Si tú miras hacia atrás y ves los pasos positivos que ha habido, pues los ha habido, ¿no? Hablando precisamente del pueblo romaní, de las cuestiones en las que yo me sentí muy satisfactoria en el ayuntamiento, es lo de hacer esa petición de perdón por el maltrato, por la expulsión, por todo lo que había. Tú dices, ¿eso es importante? Sí, es importante. ¿Qué es importante? Pues las mediaciones, es decir, el generar estas mediadoras, mediadores que son tan importantes para la gestión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de los temas de los que yo estoy contenta es que una gran barriada, que era una barriada tremenda en la que había una población gitana muy importante, pues conseguimos quitarla y la conseguimos quitando muchísimo a través de mediadores y muy especialmente de mediadoras, ¿no? Es decir, que habría que hacer muchas más cosas, sí, que me encantaría que hubiera una actitud positiva para hacer lo imposible para que esos 400.000 personas, o 40.000, me has dicho los 400.000 de Ucrania puedan tener lo que les corresponde, pues sí, y desde luego si hay que firmar algo, cuentas con mi firma ya de entrada, si vale para algo. Por ahí queríais, ¿verdad? Preguntar. Me da igual, lo veo. Gracias. Eli. Sí. Bueno, por el tema de la educación, quería preguntar un poco dentro de vuestro partido, ¿no? ¿Cómo enfocabais o seguís enfocando, ¿no? La educación para que haya una democracia real en el aula, ¿no? Porque yo creo que también los niños, los adolescentes realmente pues, son el futuro, ¿no? Por así decirlo, aunque todos estamos, ¿no? Pero, ¿cómo introducir la democracia dentro de las aulas cuando están escuchando constantemente lo que tienen que hacer? ¿No? O sea, la educación va, yo lo veo, ¿no? Como de dominio, ¿no? De arriba abajo, y ellos realmente, para mí, no son realmente escuchados, ¿no? Sus necesidades, sus deseos, incluso hasta qué conocimientos les gustaría también, ¿no? Saber, porque la ESO ya sabemos que es algo obligatorio, pero ¿hasta qué punto participan también en esto, ¿no? Es un poco, me gustaría preguntarte un poco esto, ¿no? A nivel educativo, ¿cómo introducir la democracia ahí? Vale, ¿otra pregunta más? ¿Dos preguntas? Sí, yo, tanto a Manuela, a Carmen como a Raúl, ¿cuál es cómo veis la evolución de la convivencia entre ese modelo de liderazgo y las nuevas plataformas que surgen en los territorios, Soria Ya, Teodosiste, etcétera, ¿no? ¿Cómo van a convivir siendo que van a hacer daño a los partidos más tradicionales? Bueno, yo voy a empezar por lo de la educación, que me parece apasionante. Yo no soy de ningún partido político y cuando llegamos al ayuntamiento, yo insistí mucho, era una coalición de partidos. Yo dije que yo no estaba en ningún partido y que era independiente y he sido independiente. Es decir, que yo no tengo ninguna vinculación a ningún partido político, ¿no? Pero desde el ayuntamiento nosotros éramos conscientes que teníamos una capacidad de incidir en la educación relativa, porque ya sabéis que la educación no es una competencia municipal, sino que es una competencia autonómica. Pero aún así, nosotros teníamos unas posibilidades muy interesantes de la educación de 0 a 3 y después, además, todas las actividades complementarias en materia de educación, ¿no? Y a mí en eso me volqué porque realmente me parece importantísimo, creo que el proceso educativo es de lo más trascendente, ¿no? A mí me sorprendió desde el primer momento que en el ayuntamiento no hubiera ninguna actitud de incorporar a los niños como ciudadanos de Madrid, ¿no? Es decir, es una de las cosas que me sorprendía, ¿no? Es decir, que parece que solamente nos preocupan los que votan, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llamó la atención desde el primer momento es que no tuviéramos publicaciones ninguna desde el ayuntamiento para los niños. Entonces, generamos una línea de publicaciones que ahora ya se ha interrumpido, que todavía quedan bastantes ejemplares, y fomentamos muchísimo los plenos infantiles, es decir, el que los niños llegan al ayuntamiento por entender que eso es una manera de educación de la que tú puedes hacer desde el ayuntamiento, ¿no? Y fueron apasionantes, ¿no? Aparte de que algunos de esos plenos consiguieron el que los niños lograran que se hicieran cosas que nos pedían, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gustó en estos plenos de los niños que teníamos, que una vez vinieron a un colegio y ellos habían hecho un diseño, además en una caja de cartón muy bien explicado, de que querían tener un espacio para adolescentes, puesto que había espacios para pequeñitos, pero no había espacios para adolescentes y ellos querían su propio espacio, ¿no? Y lo hicimos. Y entonces pues fue una cosa estupenda y me imagino que para ellos fue muy interesante, ¿no? Tuvimos plenos también
no sé, de adolescentes después, ¿no? Y de las cosas que yo recuerdo más bonitas es, pues después de uno de los plenos de los adolescentes, yo me reunía con ellos y les invitábamos a comer, estuvieron comiendo con nosotros en el ayuntamiento, ¿no? Y después algunos de ellos a mí me han seguido escribiendo y me han preguntado sobre cosas, ¿no? Oye, que en mi barrio pasa esto, ¿qué explicación puedes dar? Es decir, entendimos que independientemente de los procesos educativos como tal, nosotros podíamos incidir, teniendo una actitud ciudadana de gobierno pensada en los niños, adolescentes, los jóvenes, en los campos que nosotros teníamos, generando además actitudes que casi un poco por encima lo podíamos hacer, que eran unos procesos muy especialmente en los de 0 a 3, nosotros nos desconexionamos de la Comunidad de Madrid y hicimos las propias programas para las escuelas infantiles y bueno, pues una de las cosas que nos parecía importantísimo era crear muchas escuelas infantiles. Creo que se crearon 16 nuevas escuelas infantiles, que tuvo muchísima incidencia eso, ¿no? Lo que yo sé hasta ahora, en este nuevo periodo no se ha creado ninguna, porque se piensa dentro de las dos alternativas que hay, que lo que es mejor es que sean las escuelas infantiles privadas y el ayuntamiento dar un importe para que la gente pueda pagarlas y beneficiarlas con una serie de pequeñas becas, ¿no? Nuestro planteamiento era que debían ser públicas y hacer una estructura de programas. Bueno, no sé, con eso yo creo que te da una respuesta. En lo que tú dices de cómo hacer compatible, yo creo que hay un tercer hito que yo creo que puede ayudar mucho a que estas estructuras de representación de la ciudadanía se vayan consolidando, ¿no? A mí me parece que es muy interesante que siga habiendo partidos políticos. Los partidos tienen que saber que la competencia que puede venirles de las agrupaciones es sana, porque les va a hacer pensar que tienen que tener otra manera de comportarse. Pero unos y otros necesitan una estructura que a mí me parece interesantísima y es la representación por sorteo. Yo creo que la representación por sorteo es algo que no hemos ensayado. En el ayuntamiento nosotros lo hicimos, pero nos llegó muy poco tiempo y solo pudimos tener 1 o 2 reuniones, pero fueron interesantísimas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú eliges a ciudadanos exclusivamente por sorteo, pero claro, respetando el ítem de edad, sexo, para que no todo el mundo sea de un barrio, lo que hay que hacer, tienes una manera de oír directamente a la ciudadanía que no la debemos despreciar. Y yo creo que hay que compatibilizar estos 3 tipos de representación que hemos visto: agrupaciones, partidos y representación por sorteo. La representación por sorteo a mí me parece muy importante. La protagonista es Manuela, pero como nos has preguntado directamente, soy muy breve. Yo es que estoy con Manuela en una cosa que ha dicho, en eso sí que estoy de acuerdo con ella, que la política en España se ha convertido en una política de competición, no solo en el periodo electoral, sino durante toda la legislatura. Y claro, tenemos que aprender a colaborar y no solo a competir. O sea, competir cuando toca competir, pero una vez que el resultado es el que es, que además me parece que los ciudadanos, aparte de por el lado emocional, no olvidamos el voto racional. Bueno, hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Pero quiero decir, nadie vota en contra de lo que piensa que va a ser mejor para sí o para los de alrededor, ¿no? O sea, tenemos esa racionalidad que puede ser distorsionada, ¿no? Junto, evidentemente, con la de las emociones y que la siguen moviendo partidos políticos, agrupaciones, lo que queramos. Pero yo sí estoy con Manuela en que en lugar de competir, ¿qué tal si colaboramos? ¿Qué tal si colaboramos las nuevas plataformas, las nuevas agrupaciones con los partidos políticos antiguos? Porque probablemente por ahí está el resultado. O sea, me parece que cerrarse solo a un modelo, a mí me parece que es sinceramente una estupidez. Pero creo que en España la política de agravios, que ha funcionado muy bien, sobre todo desde la no respuesta al movimiento independentista en Cataluña, que aquí lo hemos vivido muy de cerca porque somos vecinos, quiero decir, la parálisis que hubo desde Madrid frente a lo que se veía venir, que había un problema en Cataluña y que se dejó una cosa que se hace mucho en política también en España, que es patadón para arriba y el que venga al siguiente ya se encontrará lo que haya, pues se creó este discurso del agravio, de por qué nosotros sí y vosotros no. Y de repente, ¿por qué a Cataluña sí y a los valencianos no? Y de repente el Partido Popular Valenciano se volvió más autonomista, casi más federal que podría ser Izquierda Unida. O el Partido Popular Gallego también es muy identitario con respecto a su ideología, ¿no? Yo creo que o paramos la política territorial de agravios, unos u otros,
no solo entre comunidades, sino también entre el centro de comunidades o periferia, o este sentimiento de agravio que tienen los ciudadanos va a ir a más, sea por el entorno rural, o las mujeres por las mujeres, o los hombres porque se sienten amenazados por el nuevo feminismo. O paramos en esta guerra, o la lucha no va a tener una solución constructiva, que es la que yo creo que también está diciendo Manuela. No voy a apuntar nada porque estoy completamente de acuerdo, Carmen. Solo mencionar bueno, estamos aquí desarrollando bastantes proyectos educativos de democracia para la educación, el Juega Lab, Open Kids, visitas didácticas, nos interesa mucho la participación infantil con UNICEF, etcétera. Tenemos un proyecto muy bonito también con jóvenes que se llama Social Impact Academy y otro que se llama Hate Blockers de odio en las redes sociales, pero particularmente tenemos uno por sorteo que se llama H100, que acabamos de lanzar ahora y que vamos a experimentar 100 ciudadanos de Huesca elegidos por sorteo del padrón, cumpliendo criterios demográficos, hombres, mujeres, distritos, grupos de edad, origen, etcétera. Van a desarrollar durante todo un día ideas para Huesca del futuro y a través de un sistema de decantación, de votaciones, etcétera, se las van a entregar al ayuntamiento. Por supuesto no va a tener carácter vinculante, pero yo me imagino que ningún gobernante, en este caso, en fin, es un proyecto con el ayuntamiento de Huesca, desperdiciaría, ¿no?, ese ejercicio de inteligencia colectiva. Y esto es muy interesante, la democracia por sorteo, que también lo experimentaron en Madrid. Ya decía Michael Sandel en la tiranía del mérito, que al final, si tú no introduces el elemento de sorteo y dejas las puertas abiertas para que la gente participan los de siempre, ¿no? Bueno, dicho esto, sé que hay por ahí una palabra de José Antonio, me parece que que se ha dicho ahora, la política de agrarios, cada día vamos más a la cantonización de la política, más partidos pequeños, pero no tenemos una cultura de llegar a acuerdos, porque a los ciudadanos queremos, vamos a romper el bipartidismo, pero luego cuando se hacen acuerdos, todos son críticas del acuerdo que se ha hecho, ¿no? O sea, tenemos un modelo que vamos más a Holanda, muchos partidos, pero aquí no sabemos asumir la pluralidad de los partidos para llegar a acuerdos. Entonces, me gustaría saber, con ese cantonalismo que nos viene, ¿dónde va a estar la gobernabilidad y la capacidad de llegar a acuerdos? Para gobernar el país, no para hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Uy, muchas. Venga, una ráfaga rápida y que conteste Manuela así en plan... Simplemente, Manuela, comentarte, el otro día estuve viendo una entrevista tuya en televisión y te hacían una pregunta acerca de la guerra de Ucrania y estaba viendo esta entrevista yo con mi hijo de 15 años y la verdad que escucharte nos dio para un debate entre los dos. Decías que quizás en esas mesas de negociación, en vez de haber tantos hombres, tanta testosterona, hubiese mujeres, quizás esas negociaciones llegarían a otro puerto y quizás estaríamos enfocando todo ese conflicto de otra manera. Y era un poco en esa línea, bueno, agradecerte, porque sí que me dio para un debate con mi hijo que creo que fue muy productivo. Y sobre todo preguntarte, ¿crees tú que si las mujeres estuviéramos más en mesas de negociación, desde la serenidad que quizás tenemos muchas mujeres, que yo creo que algunos hombres la testosterona, la vista está en la televisión, si crees que podría cambiar y un poco podría aportar a lo que es la política que estamos viviendo hoy en día? Porque, por ejemplo, podemos ver políticas como Yolanda Díaz o tú misma, desde la serenidad, transmitís una cosa a lo que es la política y la enriquecéis, que quizás a día de hoy pues veo que está un poco como en decadencia, ¿no? Que todo se trabaja desde la crispación. Muchas gracias. Y con esto terminamos, ¿no? Muy breve, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, Manuela, y eso lo hacía el Partido Socialista en los años 80, y es escuchar. Nosotros en la Comunidad Valenciana, los senadores y diputados, todos los viernes estaban en las sedes del partido y hacíamos con ellos las propuestas de ley que se iban a llevar al Parlamento. Y ahí nos escuchaban. Eso, cuando llegué a Aragón, no lo he visto jamás. Muchas gracias. Está claro, la fragmentación, la escucha y Vale. Las mujeres en política. Venga, el tema de la cantonalización, la fragmentación. A mí me parece que en la medida en la que los partidos se hablen, te quiero decir, tienen que estar dispuestos al acuerdo, ¿no? Si yo digo que sería interesante no votar partidos, sino votar programas, al votar programas, forzosamente tiene que haber un acuerdo. Es decir, porque ya no es un partido que necesita resguardarse de hacer un acuerdo porque va a perder votos si hace un acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que la base de acordarse, llegar a acuerdos sobre cosas concretas, ayuda muchísimo a que empiece a
generarse una especie de tejido del acuerdo. Ahora el acuerdo es que está mal visto, porque el acuerdo significa que eres débil, el acuerdo significa que cedes. Y sin embargo, si la estructura fuera de cesión, sin lugar a ninguna duda, porque tuvieran que combinar en el resultado electoral programas de unos y programas de otros, el acuerdo era inevitable. Es decir, porque había que hacer programas de unos y de otros. Y eso era imprescindible el trabajarlo con ello, ¿no? 2, mujeres. Yo creo que las mujeres tradicionalmente nunca han sido un elemento activo en la guerra, no han tenido cultura de guerra. Es decir, no sé, no hay más que ver cuál es la organización más importante contra la guerra. Una organización que hay contra las mujeres contra la guerra, que además tiene la base de personas importantes aquí en Zaragoza, ¿no? Es decir, que llevan años y años luchando contra la guerra, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres tienen, en principio, valores culturales que les hacen más susceptibles de llegar a acuerdos y de solucionar conflictos. Pero eso no quiere decir que sea biológico, sino que es cultural, porque efectivamente pues, ha habido mujeres que tienen actitudes absolutamente contrarias a la negociación, ¿no? Entonces, yo he lamentado muchísimo que no haya surgido una idea de hacer una gran manifestación de mujeres en toda Europa. Es decir, y que además estuviera encabezada con una comisión de mujeres. Es decir, me parece que eso rompería mucho lo habitual. Haría pensar, haría reflexionar, creo, en la medida en lo que lo he dicho y no he visto que haya tenido, no sé, al movimiento feminista me parece que por lo que sea no le ha interesado o es verdad que ha habido una actitud muy poco intensa contra esta guerra, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Yo creo que eso ha sido un elemento determinante, ¿no? La escucha, estupendo cuando se hace. La pena es que se sepa tan poco que se hace. Es decir, que parece ser que así como hablamos tanto de otras cosas, que poco se habla de la escucha. Que poco los medios de comunicación, por ejemplo, recogen la escucha. Es decir, hablan de todas las veces en las que se produce la escucha, ¿no? Una de las cosas que para mí me resultaba muy decepcionante es que después de plenos del ayuntamiento, en el que en todos los plenos nosotros dábamos un dossier de todo lo que se había hecho en ese mes, ¿no? Bueno, con todos los datos y demás. Nunca a los medios de comunicación le interesaba el dossier, nunca interesaba el dossier a los medios de la oposición, no, porque lo que interesaba, lo mismo que pasa ahora en las actitudes de seguimiento, de control del Parlamento, es ni siquiera se hacen preguntas que ya se viene con la respuesta preparada, porque da igual lo que diga uno, lo que importa es en la respuesta preparada intentar machacar al otro, ¿no? Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Entonces, la escucha está mal vista, porque si no estuviera mal vista, lo normal sería que el Congreso, cuando alguien dice algo, dijera, oye, aunque sea de la oposición, oye, pues tienes muchísima razón. Pero no, es que ya se viene preparada con la respuesta, diga lo que diga al que se le ha hecho la pregunta, se va a hacer la respuesta para machacarle. Y además te lo van a decir las personas que están llevando a cabo la comunicación política, te van a decir, no, ten mucho cuidado, no contestes a la pregunta muy largo, porque te tiene que quedar tiempo para que después cuando te ponga verde tú le puedas poner verde también a él o a ella. Es decir, que yo creo que eso es la esencia de la antiescucha. Y la esencia de la antiescucha está en el disco duro de la manera como se habla en política. Pues se nos ha acabado el tiempo, lo sentimos tremendamente. Muchísimas gracias por venir a vosotros.